Hola, buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión de un estudio bíblico más. El día de hoy vamos a compartir acerca de lo que la palabra del Señor nos enseña del año agradable del Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 61. No vamos a leer todo el capítulo, pero la palabra del Señor en el capítulo 61 está hablando proféticamente de lo que Jesús hará en nuestras vidas como consecuencia de la salvación. Y comienza la palabra diciendo que el Espíritu del Señor está sobre nosotros por cuanto nos ha ungido el Señor. Y nos da una serie de bendiciones, pero dentro de ellas hay una que me llama la atención. Está en Isaías 61, versículo 10, como consecuencia de todas las bendiciones del Señor. La palabra de Dios dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Por eso el día de hoy el tema es ataviados como novio y adornados como novia. Es en relación a este pasaje de Isaías 61:10, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir al respecto? O qué implica lo que está diciendo el pasaje de Isaías 61:10. Para ello nos tenemos que referir a Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. La palabra de Dios dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cuando aquí el Señor está usando la figura del matrimonio para hablar de Cristo y de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la esposa de Cristo. En las bodas va a ser la esposa de Cristo, aunque ya es la novia. En la tradición hebrea, la novia prácticamente ya estaba desposada con el novio. Una vez que se acordaban los términos de la boda, ellos seguían siendo novios, pero ya estaban desposados. Estaba pendiente la ceremonia de la boda. El que la pareja se juntara. En la tradición hebrea, en el tiempo de Jesús, como se llevaban a cabo las bodas, era un casamentero arreglaba la boda. Ya en algún estudio anterior hablamos del Espíritu Santo como nuestro casamentero, y el casamentero iba a la casa de la novia, hacía los arreglos necesarios, la negociación necesaria para que esa novia se casara con el novio. Luego el novio llegaba a la casa de la novia ya a pedirla en matrimonio, y después de eso el novio se iba a su casa para prepararle casa a la novia, y la novia se quedaba en su casa preparándose para ser la esposa de ese hombre. Si nos damos cuenta, el novio regresaba a su casa a preparar casa para la novia. ¿Y qué dice Jesús en Juan capítulo 14, versículo 2?
que el Señor, él en el Evangelio de Juan nos dice que Él se va a ir a preparar morada para nosotros. Es lo que hacía el novio después de visitar a la novia. ¿Y qué hacía la novia? La novia se preparaba. Eso es también un tipo de que usted y yo necesitamos prepararnos para ser la novia de Cristo. Y aquí nos da una serie de temas en los cuales necesitamos prepararnos. En primer lugar, nos recuerda que la esposa está sujeta al esposo, de lo que implica que usted y yo necesitamos estar sujetos a Dios, al Padre, y sujetos a Jesús. ¿Por qué razón? Porque somos, en primer lugar, porque somos la novia de Cristo, y la novia de Cristo el novio y la novia debe estar sujeta al novio, y la esposa debe estar sujeta al esposo. En segundo lugar, somos parte de Él, somos su cuerpo. Él es nuestra cabeza, de Él deriva la vida que tenemos, y necesitamos en Efesios capítulo 5, versículo 1, antes de este pasaje de la novia, de la pareja de la que nos habla Efesios 5:21, en Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, la preparación que usted y yo necesitamos para ser la novia de Cristo es andar como Él anduvo, como hijos de luz. ¿Y eso qué implica? Primero que nada, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, la palabra de Dios nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Entonces, la palabra, también Jesús nos dice que Él nos ha dado ejemplo para que sigamos sus huellas. Esto de tal manera que lo que la palabra nos está indicando es que en la mayor medida de lo posible seamos imitadores de Dios. Y eso implica la santificación. La santificación tiene por lo menos tres partes. La primera es estar apartado del mundo y ser acercados a Dios. La segunda es servir al Señor. Somos apartados para servir al Señor. Isaías 41, versículos 9 y 10 dice que no solo dice que de tierras lejanas nos llamó el Señor como en la salvación, sino que además nos dijo: mi siervo eres tú. Entonces, y el que sirve al Señor está apartado para Él. Y la tercera fase de la santificación es el apartarnos del pecado, el batallar contra la tentación y el pecado, no dejándonos seducir por ellos, reprendiendo las obras de las tinieblas. De hecho, en Efesios capítulo 5, versículo 11, dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. En Efesios, el capítulo 5, nos da primero una introducción del versículo 1 al 20, nos da una introducción de lo que significa andar como Dios anduvo, y esto implica como Cristo anduvo, y esto implica ser las características que debe reunir o que necesita reunir la novia. Y después ya habla de la novia en Efesios 5, 21 al 33, pero primero nos introduce cómo es el comportamiento de la novia, qué es lo que la novia tiene que atrae al novio. Y ya vimos lo primero, que es andar como Él anduvo, como hijos de luz, y parte de eso implica ser imitadores de Él. Y esto implica nuestra santidad, la santidad en las tres dimensiones: estar apartado del mundo y acercado al Señor. En segundo lugar, servirle, y en tercer lugar, combatir el pecado en nuestras vidas con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros solos no podemos, pero el Señor nos ha dado su Espíritu Santo para empoderarnos, para que podamos caminar en ese camino de la obediencia a la palabra, que es la santificación.
En segundo término, andar como Él anduvo es andar en amor. Y andar en amor es obedecerle a Él, a obedecer a Dios, como Cristo anduvo en amor y obedeció al Padre. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, versículo 15, algo que es muy claro y muy definitivo. Dice: el que me ama guarda mis mandamientos. Amar a Dios no es solamente una cuestión de emoción, no es solamente una cuestión de sentimiento, es una cuestión de obediencia. Implica la obediencia a Él. Y la obediencia a Él, como nos lo enseña también la palabra en Efesios capítulo 5, versículos del 21 en adelante, es estar sometido a Él y estar sujeto a Él. Una tercera característica de andar en amor es manifestando el fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, la palabra nos recuerda que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Recordemos también que parte del trabajo del casamentero, parte del trabajo del Espíritu Santo parte del trabajo del casamentero en los tiempos del Antiguo Testamento era también instruir a la novia, preparar a la novia para el novio. Y el Espíritu Santo nos está preparando para el novio. ¿A través de qué? A través de entre muchas otras cosas, a través de la transformación de nuestro carácter en el carácter de Cristo. Cada día más. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5, capítulo 3, versículo 18, que el Espíritu Santo nos está transformando de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo. Y eso es implica la manifestación del Espíritu, del fruto del Espíritu, que ya mencionamos, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y templanza, de acuerdo a lo que Dios nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Por el otro lado, andar como Él anduvo también es hacer las cosas que son agradables al Señor, y para ello necesitamos renovar nuestra forma de pensar. En Romanos capítulo 12, versículo 2, la palabra de Dios nos dice que no nos conformemos a este siglo, a la forma de pensar de este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Andar como Él anduvo también es a estar despiertos, en no solo renovar nuestra mente, manifestar el fruto del Espíritu, manifestar la transformación de nuestro carácter en el carácter de Cristo, andar en amor, sino también estar despiertos, avivados, activos en nuestra relación con el Señor y en nuestra vida cristiana, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, guiados por el Señor. La vida del cristiano es una vida totalmente intencional. La vida en el mundo es una vida vivida en piloto automático, digámoslo así. Es una vida vivida por instinto, pero la vida en el Señor es una vida intencional. Por eso el Señor nos dejó toda su palabra para que nosotros para que nuestras intenciones también sean transformadas, y para que la obediencia implica intencionalidad. La vida del cristiano debe ser una vida intencional, una vida enfocada. Necesitamos estar enfocados en vivir conforme a la dirección de la palabra y a la dirección del Espíritu Santo. En el Salmo 119, 105, Dios nos enseña: lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y por el otro lado, en Romanos capítulo 8, versículo 14, nos dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, necesitamos estar despiertos, avivados, activos, intencionales
en seguir la dirección que nos da el Espíritu Santo y también la dirección que nos da la palabra de Dios. Y la dirección del Espíritu Santo y la dirección de la palabra siempre van a ir en el mismo sentido, no van a ser contradictorias. ¿Por qué? Porque la palabra Jesús, que es la palabra encarnada de Dios, y el Espíritu Santo son uno y tienen la misma esencia, tienen la misma naturaleza, tienen el mismo propósito de hacer la voluntad de Dios, y cada uno de ellos nos ayuda para guiarnos a hacer esa voluntad de Dios. Entonces, necesitamos ser intencionales, necesitamos ser enfocados. Hoy en el mundo está de moda eso de enfoque. Bueno, esa es una copia de lo que nos enseña la palabra de Dios. Para vivir vivir la vida cristiana, para vivir en Dios, necesitamos enfoque, estar enfocados en la palabra de Dios y en la dirección del Espíritu Santo, y estar enfocados todos los días, en todo tiempo, en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tomamos decisiones, y las decisiones determinan acciones, y las acciones determinan consecuencias. Si no ponemos atención, si no estamos enfocados, si no estamos intencionales en la toma de decisiones para hacerlo conforme a la palabra de Dios y a la guianza del Espíritu Santo, lo que va a suceder es que usted y yo vamos a tomar decisiones en la carne, caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Por eso es que necesitamos estar enfocados, ser intencionales en nuestra vida cristiana. Contrario a lo que sucede en cuanto al crecimiento físico. El crecimiento físico es automático. El crecimiento espiritual no es automático. El crecimiento espiritual requiere ese enfoque y esa intencionalidad. Y aparte de ello, requiere que seamos diligentes, esforzados y valientes. La palabra de Dios en Proverbios nos enseña que la mano del negligente empobrecerá, mas la mano del diligente prosperará. Por el otro lado, también la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículo 12, nos recuerda que el reino de los cielos hasta el día de hoy sufre violencia, y solo los esforzados, los valientes, lo arrebatan. Y en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1, la palabra de Dios también nos instruye para que seamos esforzados en la gracia de Dios. Lo mismo que el Salmo 1 versículos 2 y 3 nos enseña que tengamos en la ley de Jehová nuestra delicia, y que meditemos en ella de día y de noche, porque entonces seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que van a dar su fruto a su tiempo, su hoja no cae, vamos a estar llenos de vida, y todo lo que hagamos prosperará. Y la palabra también en Efesios capítulo 5, versículo 16 y 17, nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que necesitamos aprovechar bien el tiempo. Por eso hablaba de que necesitamos ser intencionales, enfocados, esforzados, valientes, diligentes. Y aparte, y todo ello lo podemos lograr no por nuestras propias fuerzas, no por nuestros propios méritos, no por nuestro esfuerzo. Lo vamos a lograr porque el Espíritu Santo está en nosotros, y el Espíritu Santo nos ha sido dado para ayudarnos en todas las cosas que sean necesarias para vivir nuestras vidas conforme a la voluntad del Padre. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros para que se haga en nosotros la voluntad del Padre. Si el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros para que se haga en nosotros la voluntad del Padre, entonces Él es el poder de Dios que nos ha sido dado. Entonces, ¿para qué es ese poder? Para ayudarnos a vivir vidas agradables, vidas conforme a la voluntad de Dios. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, en comunión con Él, buscándolo constantemente, siendo guiados, enseñados, ayudados, santificados, transformados por Él.
Todas esas son las funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas, las repito, y tener comunión con Él, ser guiados por Él, enseñados, ayudados, santificados, transformados, activados, habilitados para vivir una vida agradable delante del Señor. Notemos otra vez lo que dice el contexto de un pasaje en Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice antes de ser llenos del Espíritu Santo? Dice: miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, el Espíritu Santo nos va a ayudar a caminar con diligencia, a no ser necios, a ser sabios, a aprovechar bien el tiempo, a ser sensatos y entendidos de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que la vivamos, para que caminemos en esa voluntad. Y en Efesios 5:19 al 20, la palabra que hablamos, que todo este pasaje de Efesios 5:1 al 20 son las características de la novia, de las cuales va a hablar posteriormente. En Efesios 5:21 al 33 dice, al final dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje hay dos cosas. Uno, lo primero es que para que nosotros hablemos con salmos, con himnos y cánticos espirituales, necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Y eso es justamente lo que la palabra de Dios nos manda. Cuando dice que meditemos en la palabra de día y de noche, es para que seamos llenos de la palabra de Dios y para que la tengamos en nosotros todo el tiempo, y no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón y en nuestros labios. Y por el otro lado, también teniendo gozo y teniendo agradecimiento. En Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18, Dios nos da una instrucción muy simple en 3 versículos. Son 3 frases. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, y dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Él para ustedes. Notemos, tener gozo, orar sin cesar, es decir, tener comunión con el Señor y dar siempre gracias. ¿Por qué tenemos gozo? Muy simple, mis hermanos. Fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de la luz de Cristo. Fuimos trasladados del infierno al cielo. Fuimos trasladados de una vida eterna en condenación a una vida eterna en bendición. Fuimos trasladados de ser hechos hijos del diablo a ser hechos hijos de Dios, de hacer las obras del diablo a hacer las obras de Dios, de ser hijos de desobediencia a hijos de obediencia, de ser hijos de ira a ser hijos de amor. Tenemos muchísimos motivos para estar gozosos. Nuestra vida, de hecho, la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Y ese es un motivo más que suficiente para que usted y yo estemos siempre gozosos. Nuestra vida va como la luz de la aurora en aumento. Cada día vamos caminando hacia el cumplimiento de los planes de Dios para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Cada día vamos acercándonos más a esa vida plena, a esa vida en la eternidad, donde ya no habrá más lágrimas, ni más dolor, ni más pecado, ni más lucha, ni más problemas, ni más corrupción, ni más situaciones contrarias, sino donde todo será perfecto, donde todo será gozo, donde todo será bendición. Es un motivo para estar siempre gozoso. No importa las circunstancias que nos toque vivir, esas circunstancias aquí en la vida terrenal son temporales, pero el gozo de la vida, de la eternidad, es eterno, es permanente. Así que tenemos un motivo suficiente para alegrarnos. Por el otro lado, la palabra de Dios dice que oremos sin cesar,
¿Y eso qué significa? Que conectemos nuestros pensamientos con el Señor. ¿Por qué? Porque al final nuestra vida no está en lo terrenal, y la palabra de Dios dice que nuestra vida está escondida con Dios en Cristo, y en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. En la medida en la que usted y yo pensemos más, estemos conectados más con los pensamientos de Dios, con la palabra de Dios, con todo lo de Dios, en esa misma medida usted y yo vamos a vivir una vida acá en la tierra de bendición, una vida acá en la tierra de victoria, una vida de plenitud. Y por el otro lado, la palabra de Dios nos dice, lo tercero que Dios nos instruye es para que usted y yo demos gracias siempre a Dios en todo. ¿Por qué? Porque todo obra para bien de los que amamos a Dios. Dios transforma todo lo malo en bendición. Dios transforma todo lo malo en aprendizaje para nosotros, para que eso nos sirva para acercarnos cada día más a esa vida plena, vida próspera, vida abundante que tenemos en el Señor. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y por el otro lado, nada nos ha sido dado que no nos sea dado del cielo. Y si todas las cosas obran para bien de lo que amamos a Dios, todo lo que sucede en nuestras vidas, aunque no nos guste, va a ser utilizado por el Señor para nuestro bien, de tal manera que podemos dar gracias al Señor en todas las cosas y por todo. Y eso es andar como Él anduvo, andar como es digno del Señor, es imitar al Señor Jesucristo, ser imitadores de Él. Como Él fue imitador en su vida terrenal, fue imitador del Padre, y ahora sigue siendo imitador del Padre. En Efesios capítulo 5, versículo 26, todo esto conlleva que usted y yo seamos adornados como novia y ataviados como novio. Y ser ataviado y adornado quiere decir ser vestido elegantemente, y ser vestido elegantemente, honrosamente, maravillosamente delante de Dios. Quizá no delante de los hombres, pero sí delante de Dios. Y al final lo que nos debe importar en la vida no es lo que diga el hombre, sino lo que diga Dios. La palabra de Dios en Gálatas capítulo 1 versículo 10 nos dice que si nosotros buscamos agradar a los hombres, entonces no somos siervos de Dios, somos esclavos de los hombres. Usted y yo, nuestra vida el día de hoy depende total, completa y absolutamente de Dios, no depende de los demás. Por lo tanto, a quien nosotros necesitamos agradar es a Dios, número uno. Número dos, donde usted y yo necesitamos ser conocidos es en la corte celestial, no aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra eternidad no depende de que seamos reconocidos aquí en la tierra. Nuestra eternidad depende de ser reconocidos en el cielo, de ser reconocidos en la corte celestial. En Efesios capítulo 5, versículo 26, la palabra de Dios nos dice que Jesús nos santifica habiéndonos purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Para andar como es digno del Señor, necesitamos estar fundamentados en la palabra de Dios en todo tiempo. Las dos actividades esenciales de la vida del cristiano, las dos actividades esenciales del cristiano deben ser guiados por la palabra de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. Y en ambos casos necesitamos ser llenos de la palabra y ser llenos del Espíritu. Y en esa misma medida vamos a ser santificados, vamos a vivir vidas agradables delante del Señor. ¿Y cómo nos santificamos? Por el lavamiento del agua por la palabra. Y hablamos de cómo el Espíritu Santo nos va transformando de circunstancia en circunstancia, de situación en situación, en el carácter de Cristo. Y esto implica el estar conectados todo el tiempo con el Espíritu Santo, que es orar sin cesar. A través de eso el Espíritu Santo nos va transformando en el carácter de Cristo. Y por el otro lado, necesitamos ser llenos de la palabra, porque lámpara es a nuestros pies la palabra y lumbrera a nuestro camino. ¿Y cómo ser llenos de la palabra? ¿Cómo lograr o qué hacer para que la palabra
cada día nos lave y nos limpie mucho más para Dios nuestro Padre y para el Señor Jesucristo. Este es un proceso, no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que se va manifestando de día en día en lo natural. La palabra de Dios dice que nos refugiemos en la palabra de Dios, la cual puede salvar nuestras almas. Se lo dice Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo. Así que necesitamos llenarnos de la palabra. ¿Cómo? Leyéndola en primer lugar en Deuteronomio capítulo 17, versículo 19, la palabra de Dios dice, y tendrá consigo una copia de este libro y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Por el otro lado, escudriñándola. Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús nos instruye de que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesús. También una tercera actividad es meditando la palabra de Dios. No solo se trata de leerla, y menos de leerla como tarea. La palabra de Dios nos enseña que el que tiene un buen fundamento para su vida es aquel que lee la palabra, la oye, la entiende y la pone por obra. Por lo tanto, necesitamos entenderla. Para entenderla, necesitamos meditarla. Por eso el Salmo 1, versículo 2 nos dice que tengamos en la palabra de Dios nuestra delicia y que meditemos en ella de día y de noche. Otra cosa que también necesitamos hacer para ser llenos cada día más de la palabra de Dios es repetirla, memorizarla, hablarla. Dice, Dios le da instrucciones a Josué en el capítulo 1, versículo 8, y son instrucciones también para nosotros. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por el otro lado, en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 7, Dios instruye a Moisés para que Moisés instruya al pueblo de Israel respecto a lo siguiente. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y eso implica repetirla, memorizarla y hablarla. Entonces llevamos 4 actividades en relación con la palabra para llenarnos de la palabra: leerla, escudriñarla, meditarla, repetirla, memorizarla y hablarla. Luego también escribiéndola. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 9, dentro de las instrucciones que Dios le da a Moisés para el pueblo de Israel, es que escriban en los postes de su casa y en sus puertas la palabra de Dios. Esto tiene un equivalente el día de hoy. Usted y yo todos los días nos vemos en un espejo para arreglarnos en las mañanas. Por el otro lado, todos los días trabajamos en algún lugar, tenemos un lugar de trabajo, podemos poner porciones de la palabra de Dios que en las que vayamos a meditar y en las que necesitemos memorizarlas y todo, enfrente de nosotros en el espejo, enfrente de nosotros en el lugar de trabajo, etcétera. Y entonces cada vez que las veamos, repetirlas de tal manera que no solo al leerlas las estamos hablando, sino que al leerla también la estamos fijando en nosotros, la estamos memorizando. Y recordemos algo muy importante, en Romanos capítulo 10, versículo 17, Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír constantemente la palabra de Dios. Así que de esa manera también nuestra fe se va a ir incrementando, se va a ir creciendo, fortaleciéndose. Luego también en Deuteronomio 12:28 la palabra de Dios nos instruye para que escuchemos también, no solo leamos, sino que escuchemos la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 12:28, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando,
para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Otra cosa que necesitamos hacer con la palabra es valorarla, apreciarla. La palabra de Dios es vida para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos vivifica. La palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios nos guía, nos dirige. La palabra de Dios nos lleva a la vida plena, abundante. Entonces necesitamos valorarla, y valorarla es atesorarla en nuestras mentes y en nuestro corazón. Es considerarla un tesoro, porque es el mayor tesoro que nosotros podemos tener en la vida. De hecho, Proverbios dice que mejor es la sabiduría que el oro, que las piedras preciosas, que los bienes materiales, que el dinero. Y cuando habla de la sabiduría, es la palabra de Dios puesta en práctica, la palabra de Dios vivida. Y para vivir la palabra de Dios necesitamos atesorarla en nuestros corazones. El Salmo 119:4 nos recuerda: tú encargaste, Dios encargó, que sean muy guardados tus mandamientos. Y en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y eso implica que pongamos la palabra por obra, como Dios también instruye en Josué capítulo 1, versículo 7. Nos dice: solamente esfuércense y sean muy valientes para cuidar de hacer conforme a toda la palabra de Dios que les he mandado. No se aparten de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sean prosperados en todas las cosas que emprendas. Y todo esto, es decir, leerla, escudriñarla, meditarla, repetirla, memorizarla, hablarla, escribirla, escucharla, atesorarla en nuestras mentes y corazones, poniéndola por obra. Todo ello en todo tiempo. Recordemos que necesitamos estar enfocados, ser intencionales, ser diligentes, valientes y esforzados para poner por obra la palabra de Dios, de tal manera que la palabra de Dios produzca en nosotros todos los frutos que la misma palabra de Dios dice que va a hacer en nuestras vidas. Transformarnos, santificarnos, limpiarnos, llevarnos al carácter de Cristo, proveer para nosotros una vida abundante, una vida plena, una vida en bendición, en bienestar, etcétera. Y además de ello, ataviarnos como novia ataviarnos como a novio y adornarnos como a novia, para que seamos para que seamos agradables en todo delante del Señor y podamos pasar nuestra eternidad con Él como la esposa de Cristo en la Nueva Jerusalén. Y esto es también para que seamos gloriosos, para que la manifestación del carácter de Cristo se haga en nosotros, para que seamos una iglesia limpia, santa, sin mancha, sin arruga, para Él. Y aparte de ello, para salvar nuestras almas y para tener vida abundante, como dice la palabra en Santiago, capítulo 1, versículo 21, que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia, recibiendo con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. En Mateo capítulo 11, versículo 29, también Jesús nos dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Y en Lucas 21:19 también Jesús nos instruye que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Y finalmente en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces recordemos, mis amados hermanos, que Dios nos quiere ataviar como a novio y adornar como a novia con sus joyas. ¿Y qué son sus joyas? Su carácter, su gloria, sus bendiciones, todo lo que Él es,
pero ello implica que usted y yo seamos intencionales, enfocados en ser llenos de la palabra de Dios y ser continuamente llenos de la comunión con el Espíritu Santo, para que la palabra y el Espíritu nos guíen y nos guíen a toda verdad, nos guíen a toda bendición, nos guíen a toda transformación que necesitemos en nuestras vidas para vivir vidas abundantes, vidas plenas, vidas en victoria, vidas en bienestar, para que se cumplan esos buenos planes que Dios tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, para que tengamos un futuro y una esperanza y llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto. No es un proceso de un día, no es un proceso de una semana, es un proceso de toda la vida, pero es un proceso que vale la pena caminarlo, porque entonces nuestra vida va a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, y va a ser cada día una vida más plena, una vida más bendecida. Y aparte de ello, finalmente seremos la esposa de Cristo, esa esposa santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga, que vivirá con Él por la eternidad en la nueva Jerusalén. Muy bien, con esto hemos terminado, mis amados hermanos, la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, y les recuerdo que todos los martes, miércoles y jueves de cada semana tenemos un estudio bíblico a las 7 de la noche. Aparte de que todos los días, de lunes a viernes por la mañana, estamos transmitiendo una pequeña perla de la palabra, una enseñanza muy cortita de 5 o 10 minutos para que nos... precisamente para que meditemos en la palabra de día y de noche, para que tengamos conectado nuestra mente, nuestros pensamientos a la palabra de Dios, de tal manera que nos vaya siempre bien en todo lo que hagamos. Les deseo que tengan una noche de descanso, un día viernes de bendición, que todo lo que hagan sea para la gloria de Dios y para bendición de ustedes, para bendición de quienes les rodean, y que tengan una linda noche y un lindo fin de semana. Les mando un abrazo a todos, y recuérdese, este fin de semana es hay un día para que usted y yo nos congreguemos, porque la palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Así que no se olvide congregarnos el próximo día domingo. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, y les mando un abrazo a cada uno. Bendiciones y gracias por conectarse.